¿Qué onda, profe? ¿Cómo van cambiando las cosas ahora que ya estamos a 3 semanas? Pues sí hay varios cambios en cuestión a la intensidad del entrenamiento. Con el corte de peso pues baja un poco la energía, la fuerza. Es cuando más se debe estar enfocado y duro de la mente. Siempre decimos que la mente empuja al cuerpo, ¿no? Entonces mientras nos mantengamos enfocados va a poder continuar y continuar entrenando para poder cerrar el campamento de la mejor manera. Está haciendo sesiones de Thai pads, está haciendo lucha, o sea, en realidad está haciendo 4 entrenamientos, 5 entrenamientos diarios, nada más que el nivel ya de ahorita de exigencia, el nivel de intensidad baja un poco, pero se siguen cumpliendo con los entrenamientos que habíamos programado. Daniel siempre avanza, pelea con pelea, campamento con campamento, cubre huecos, mejora siempre, siempre. No he visto que deje de crecer en estos años que lleva ya estando acá en Las Vegas y el tiempo que llevo de conocerlo en México. Creo que va a llegar en su mejor versión ahora, más concentrado, más enfocado, mejor físicamente, con un mejor pateo, con mejor lucha, con mejor sumisión, de verdad, de verdad. En esta ocasión Esteban se va a enfrentar a la mejor versión de Daniel. ¿Qué tal, Dani? Un lunes más. Un lunes más, un lunes menos. O sea, ahorita que ya estás más cerca, ¿cómo mentalmente crees tú que van cambiando las cosas? O Pues ahorita como que ya te veo y me dan ganas de ponerte un berro. es mutuo, ¿eh? Ya se perdió el respeto. No, pues no sé, siento que te empiezas a poner más serio, el enfoque cambia. Ya no se trata tanto de aprender cosas nuevas ni de ponerte a hacer cosas diferentes. Ya se trata más de mantenerte sano, de mantenerte pues en forma. Seguir haciendo el plan de juego, seguir puliendo pequeños detalles y ya. Fuera de eso, prácticamente el trabajo ya está hecho. ¿Cómo te has sentido físicamente? Bien, bien. Me gusta que cada semana pues en el PI aprovechan y van midiendo, ¿no? La fuerza que generas, tu rendimiento en cada sesión, y cada sesión se muestra pequeñas mejorías. Entonces, pues eso habla de que a final de cuentas el trabajo está rindiendo frutos. ¿Qué haces tú que los demás no hagan? ¿Qué te diferencia como atleta, peleador? Primeramente siento que el trabajo, ¿no? Sí creo genuinamente que nadie trabaja igual que yo, y es algo que he visto, ¿saben? O sea, no puedo decir que estoy seguro de que en todo el mundo no hay alguien que entrene más que yo, pero sí estoy seguro que son pocas, si es que hay, las personas que lo hacen. Pero más allá de eso siento que es como el hambre, ¿no? El objetivo principal. Para mí mi objetivo no es ganar una pelea, no es hacerme campeón, no es... Mi objetivo es ser uno de los mejores, o estar allá arriba, ¿no? Con John Jones, con George St. Pierre, Demetrius Johnson, o sea, con todos los que han sido como muy significativos en el deporte. Ese es mi objetivo. Entonces creo que más que nada lo que me diferencia es eso, esa parte mental de que sé lo que quiero y trabajo para conseguirlo. ¿Qué onda, mis chavos? ¿Qué toca? Sparring. Últimos sparrings del campamento. ¿Qué te llegó, mi Dani? Oh, look, this is water. No, eso no es agua. Sí, ¿cómo no, güey? Sparkling water. No, sparkling water. Thank you. Wait, take a few. That's a cool can. Cool. Thank you. You're welcome. Yes, take care. Cámara Hans, vamos a empezar a distribuir ilegalmente agua de Monster que no está a la venta. No mames, el pedo es meter todo esto. A ver, déjame meterlo aquí. Vamos poniéndolo aquí, profe. El muchacho grabando. ¿Qué más puedo hacer, Shorty? Vamos a vender, vamos a poner una mesa afuera, en el puesto de limonada. Ya. Oiga, no Look mames. at 33 pounds. Yeah. Ok. Chavos, están a punto de averiguar con nosotros si nos mandaron pura agua o también nos mandaron Monster. No, brother, I'm always ready, you see? Hey. Esta es agua. Este es agua normal. Vamos, Hans, vamos, necesitamos Monster. Monster. Agua.
Vale, verga. ¿Dónde están los monsters, maldición? Sí. Ah, bueno. Vamos, Hans, necesitamos monsters. 5 más. Este es el bueno, este es el bueno. Y más agua. Bueno, pero este es mineral, sí. Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. ¿Y cómo me aseguran que sí? Que sí, que si es verdadero, no me vayan a chingar, güey. Dame chance, vámonos. Difícil de encontrarlo. Hoy estuve 3 veces ya hasta así iba a desmayar. El puro pito que tapeaba. ¿En serio? Sí, no, de huevototes. Sí, ¿cómo te sientes después de los masajes del manotas? Ay, con un chingo de ganas de dormir, güey. La neta, el manotas es rifado. No por nada le decimos el manotas. Además, vean, son las 11:30 y aquí anda el manotas. El jale no para. Horario se vende por separado. 114, 122, 111, come on, drive up, 117, 108. Verdes que lo hicimos bien, grises que nos pasamos de bien. Mira nada más a quién tenemos aquí. Bueno, Iron Michael. Bueno, Iron Michael. José Chorchi Torres. El Lazy Boy. Qué bonito, güey. Qué lindo. Sí, güey, qué bonito, la neta. Yes, exactly. Here we go. Let's finish the line. Let's go, Daniel. Once you knock him off balance. Oh, no, have fun, man. Have fun. Keep it simple. Don't let him outwork you. Take it back. Bien, Daniel, la mano arriba. Bien. There you go. Bien. Ahí. Let's go Bien, in. por la derecha. Let's go in. Bien. Let's go in. Let's go. There you go. Let's Sube la go. mano. Let's get it, Johnny. Let's go. Set on him a little bit. There you Vivo, go. sube la mano. Break his rhythm. Bien. Good job, guys. Muy bien. Intento 2 con Monster. Nos mandaron otro paquete. No creo que sean Monsters, pero pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué cree que sea, profe? Chan, chan, chan. Que sea dinero. ¿Por qué lo hacen de emoción? ¿Qué ¡Ropa! le dije? Gracias, Monster TQM. Más gorras, más gorras. Me acaba de llegar otra caja hace 2 días a México, igualita a esta. Y ahora me acaba de llegar aquí. En el tianguis en corto, papá. En corto, papá. De así en la pieza, ya con eso sales. Calcetines, una toallita, playeras. Sí, ya se va bien empaquetado. playeras. Ah, esta está chida, esta no me la habían mandado a México. Chicles. Un impermeable. Bueno, aquí no llueve mucho, pero otra de las toallas de Monster. Dice, otro short, calcetines. He conocido, y lo vas a ver, güey. Aquí hay güeyes que se la podrían creer y no se creen un pito, entonces, ¿qué me da derecho a mí? Open the door. Open the trunk, porque si en español se oye groserito, se te abre la cajuela. No, en inglés. Pero está cagado en inglés.
International, Dani. Se te open the trunk. Dani, Dame al chile, mi Lazy. ¿quieres de mi café? Dame al chile, mi pa. Güey, Vamos, no te bro. voy a cantar las cosas, eso no se hace. Pero tú sabes, me deberías de haber traído un café. ¿Qué hizo Dani? No le trajo café, se pasa de lanza. No pensó, o sea, pudo haber dicho, no, pudo, voy a quedar bien, le voy a llevar un cafecito a mi jefe. Voy a pensar en mi carnal. Carnal. Lo voy a hacer. O sea, es más, yo le dije, güey, le llevamos al Dani y me dijo, no. ¡Ah, hijo de su! Así. Grábate tú mismo. ¿Qué Yo- contestas Dani, a eso? ¿tú crees eso? ¿Crees que yo diría eso? Sí. Neta. A ver, grábate, a ver, yo te grabo. Yo A ver. jamás en la vida haría eso. Jamás en la vida. Jamás. Acá están las obras, ya. Carnal. Ya me dice acá, profe. ¿Cómo pues, ves? Te quiere dar sus obras. Sí, yo sé, mire. Ese vato mamón, güey. Yo sé. Egoísta. Es que a mí me invitaron, profe. Pues, ¿qué hacía? Andas muy americano, mijo. Como debiste haber dicho, oye, mira, me paro y llevaré uno a mi Dani. Y yo hubiera dicho, oh, sí, al Dani. ¿Tú sabes cómo le gusta? Chale. ¿Cómo ves, Amencito? A mí se me hace que... Mijo, al chile de huevo A mí se me hace que esto es un complot. De huevototes. ¿Ya te vas? No, güey, sin café, más ni corrido. Güey, te van a noquear, ¿eh? ¡Es su mamá! ¡Ah! ¡No mames! Es de mis momentos más humildes. Antes si no lo encontraron como los voladores de Paplanta amarrados en el ventilador. ¡Sabecito! Dando vueltas así. Ahí está, perfecto. Profe, ¿le puedo decir a Salcedo que quita la cámara de frente? Está indignado que no le trajiste un café. Yo también, ¿eh? ¿Le Salcedo. puedo decir a Salcedo cuánto es 2 más 1? No puedo. Tampoco soy muy cansado, Mike. 10 más. Daisy, ¿cómo te sientes? Feliz de vivir un día más. ¿Qué tal van los entrenamientos, profe? ¿Qué tal va la Órale, güey, semana? no me asustes. ¿Qué tal van los entrenes, profe? Bien, perro, no le afloja el carnal. Miércoles físico, lucha, sparring 10 rounds y ahorita otra vez otras 2 horas de box. Está cabrón. Va a llegar bien afilado a la pelea. ¿Cómo le llaman a un vato que fue al Starbucks y se compró su café favorito y no le invitó a sus compas? Se compró. Déjenlo en los comentarios. ¿Qué castigo se merece ese culé? Traidor. ¿Qué tal, profe? Excelente trabajo. Soltura, velocidad, después de que hicimos 10 rounds de boxeo con un peleador profesional, 28 peleas, 26 por nocaut. Creo que vamos en tremendas condiciones, estamos buscando ya lo que es la soltura. El trabajo duro ya se hizo, ya se acabaron montañas, hubo demasiada montaña, demasiadas corridas de 10 millas, ahora ya nomás es terminar soltando para que pueda soltar sus manos, sus pies, como a la distancia que él quiera. Amén. No Estuvo ma- bien el trabajo, Salcedo. ¿Sí, mi bro? Se avienta unas 5 millas, ¿no? Ya, Lo van a noquear, no sé qué esperar de Salcedo. ¿Podemos hacer las paces? Dani, No tengo nada que hacer las pases, carnal. Yo, Salcedo, te respeto. No sé ni quién mano. eres. Te respeto, Siempre lo he hecho. La llevamos en paz. siempre le hemos llevado en paz. O sea que seguimos siendo best friends forever. ¡Ah, la mierda! Pues venimos al sparring, va a estar bueno, son 3 rounds, duros de sparring de MMA. Creo que está bien porque ya es el último sparring del campamento, entonces tiene que verse bien, tiene que mostrarse ya con todos los avances que hemos trabajado durante el campamento. Se va a ver bien, va a salir padre. En el ranking ya voy a ser arquitecto. Campeón ingeniero. Campeón, ingeniebrio. Pero eso sí, dejas de mover la cabeza, te bajo otra vez a chalán. Retillero. Carretillero. ¡Colador! A regresarme a echar colado, bandera, ¿cómo ven?
Si no mueve la cabeza lo voy a mandar otra vez de carretilla. ¿Pero ahorita en qué Ranchero. puesto está, pro? No, ahorita es albañil legendario, doble cubeta, no te derrama ni una gota de cemento. Ya entrando al top 10, ya voy a ser maestro albañil. Maestro albañil. Y ya cuando sea campeón, voy a ser ingeniero, ¿no? All right, coach. What are your thoughts? You know, we're getting to the end of the camp. Oh man, I'm excited. Both guys have looked absolutely amazing. They're putting in all the hard work. You know, it feels like a long camp, but then now you're looking at it where it's like, man, we're only a couple weeks away. So right now it's just minimizing risk of injury and taking care of little things, and you know, more drill sparring as we come up. But both guys look amazing, man. I couldn't be happier. What do you expect for that day? I back-to-back victories out of the Upper Mexico guys. That's what I expect. And you know, I love the difference between styles when it comes to Lazy and then Zellhuber. Obviously, two different contrasting styles, but just both fight with the Mexican spirit in their heart. You know, so it's amazing to watch both of them spar, because one's they're both very technical, but Lazy's got this this meanness to him that I love, you know, and then Zellhuber has this smoothness about him where he's more of that sniper. So sometimes I want to take a little bit of each attribute and give it to the other guy, you know. Yeah. So, but man, it's a lot of fun. All right, thank you, coach. My pleasure, brother. Dani, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad bien. Se cerró bien el sparring, una sesión más. Todavía quiero hacer uno más. Hice 3 rounds de 5 minutos como si nada. Entonces quiero hacer uno más. Red. Wait. 5-4. Red. 1. ¿No sientes que invades el espacio privado de la gente? ¿Ah, sí? Así como de, ¿qué haces tan cerca, Med? What about you, Shorty? What about me? You like to have the camera here? Yeah! You should put it a little lower, look at my other head. Tiene contenido. ¿Qué quieres de contenido? ¿De qué tipo? ¿Inspirador? Inspirador. ¿Sensual? Inspirador, ¿Inspirador? Golden Boy. Golden Boy mentality. Golden Boy mentality, espérame. Si me pidieron 40 segundos, haré 3 minutos aquí. No, y lo digo con todo el respeto del mundo, güey. No, sí, obvio. Es la verga ese, güey. Ok. Hermano, Golden Boy mentality. estamos aquí despiertos desde las 5 de la mañana entrenando durísimo, corriendo montañas y desiertos para estar algún día entre tus labios, preciosa. ¡Ah! 24. Ya es viernes. ¿Cómo te sientes? Terminando de hacer lucha. Y ya, bien, la verdad, bien. Cada vez más listo, cada vez se acerca más la pelea. Me siento bien, bajando de peso. Mentalmente, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que creo que no estoy en una mejor forma física. Los números no mienten. Cada entrenamiento voy superando mis límites, voy haciendo mejores las cosas, entonces me voy bien. Me voy bien. Qué divertido. ¿Ves? Te dije que iba a ser rápido. Muy rápido. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te inspira? No puede ser quien sea. ¿Y por qué? O sea, ¿qué te dejó esa persona de influencia? No, pues fue mi primer profe, el viejo Raúl. Fueron muchas cosas, pues lo conocí cuando tenía 12 años a Raúl. Pues me entrenó 12 años, o sea, hasta los 24 se podría decir. Y fue más que un entrenador para mí, estuvo ahí cuando tuve mi primera novia, cuando tuve mi primer beso, o sea, creo que no
No alcanzaría a explicarles la relación que tengo con él porque pues, fue una figura paterna, o sea, incluso era gracioso porque me acuerdo que siempre me confundían con él, siempre me preguntaban que si era mi papá, íbamos a todos lados juntos, a todas las peleas, incluso pues yo llegué a la UFC entrenando con él, con Raúl. Mi primer pelea pues ya fue cuando me tuve que empezar a venir acá a Las Vegas a hacer campamentos porque pues en México no tengo con quién entrenar. Desafortunadamente pues el deporte es muy celoso en ese sentido y no me podía preparar lo necesario entrenando en México. Entonces pues una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar pues fue dejar a ese tipo de personas. Por eso siempre que me preguntan como qué es lo más difícil que se tiene que hacer para ser peleador profesional, creo que al menos estando en México es eso, tener que dejar todo, familia, amigos, entrenadores, todo. ¿Qué crees que haya sido una de las cosas más importantes que te enseñó? Creo que me ayudó a forjar mi carácter como hombre, no tanto porque me lo haya enseñado, o sea, no porque me lo haya dicho, sino por lo que yo veía que él hacía, ¿entiendes? O sea, fue más como algo que yo veía por el ejemplo, veía cómo se comportaba, cómo era como papá, cómo era como persona en general. Y no lo sé, lo agarré mucho como ejemplo a seguir y creo que me ayudó a ser el hombre que soy hoy en día. Y siempre se lo he dicho a él, siempre lo voy a decir. La verdad es que yo no sé dónde estaría si no fuera por él. Que me hizo más que me hizo más que un buen peleador. Dejando de lado que pues obviamente no, él me entrenó 12 años, ¿saben? O sea, no sería nada sin él. Pues dejando todo eso de lado, en la parte de cómo ser como persona, cómo tratar a los demás, aprendí muchísimo con él. ¿Qué sientes ahora que tú eres esa inspiración para mucha gente? ¿Qué sientes ahora que mucha gente te ve y se motiva para ir a entrenar, que te escribe y te dice gracias a que te veo me inspiro a entrenar más duro? ¿Qué sientes ahora tú estar de ese lado? Trato de no pensar mucho en eso, no porque no me guste, sino porque siento que aún no soy lo que quiero llegar a ser, ¿sabes? Creo que apenas voy empezando, o sea, no creo llevar ni un tercio de mi carrera como profesional, ¿no? Entonces, pues cuando pasa todo eso, obviamente es algo bonito, que la gente te reconozca y que vean el esfuerzo que haces y que, como dices, te agarren como un ejemplo a seguir, porque a final de cuentas parte de lo que yo quiero dejar en mi carrera es eso. No quiero ser un deportista más que acaba en las calles o que lo ven de fiesta o haciendo estupidez y media. O sea, quiero ser alguien que la gente relacione con disciplina, con seriedad, con ser un buen deportista, con ser una buena persona. Todo eso que mencionas, pues a final de cuentas es gratificante para mí porque creo que estoy logrando dar como ese ejemplo y la gente lo ve, entonces eso es padre. ¿Qué vamos a hacer, Dani? Sábado, ya no hay corridas largas, ya estamos por pelear, entonces ahora sí se viene lo bueno. Vamos a entrenar con Eric y con Cape. Solo, pero ya te la sabes. Con otra salida. No te he visto tan rápido.